Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con todo respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Antes de entrar en materia, porque hay muchísimos temas en la agenda, le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches, feliz año a todos, no me había tocado verlos. Buenas noches, Jaime Barrera. Feliz año, Sonia. Gracias a quienes nos acompañan esta noche, muchos temas que abordar, Diego. Buenas noches. Pues sí, ya estamos de regreso como cada martes y un saludo a todos en casa. Pues arranquemos, David, que está caliente el tema. Así es, bueno, como siempre vamos con un tuit internacional en torno a lo que está ocurriendo en Guatemala, de Susana Muhammad. Ella dice, después de 16 horas de sesión en el Congreso, el pueblo de Guatemala y su legislativo logran defender a la democracia, las elecciones y hacer valer eso que se dice, el pueblo es soberano. Y es que, como usted sabe, en Guatemala estuvo a punto de no asumir la presidencia el electo y ahora en funciones presidente Bernardo Arévalo, que fue, digamos, detenido por distintos grupos de interés, de facto, por inercias políticas del país guatemalteco. Pero gracias quizá a la presencia de mandatarios internacionales que hicieron presión, que se encerraron junto con el presidente Arévalo, lograron que asumiera el cargo. ¿Cómo lo ves, Jaime? Me parece un perfil interesante, una historia interesante de un académico que ni siquiera figuraba en las encuestas, o sea, no era el favorito, fue creciendo en la campaña y fue tal el enojo de la clase política gobernante que ni siquiera el presidente fue a la ceremonia de asunción de Arévalo. Entonces, es un cuate que hace como una década empieza con un grupo de académicos a hacer análisis de la situación de Guatemala, a proponer algunos planes de gobierno centrados, como casi en todos los países de América Latina, en el combate a la corrupción, en el diseño de programas sociales, y creo que es ahí la llave con la que hace clic con los guatemaltecos, y ahora habrá que ver si logra hacer realidad eso que se propuso. Creo que es una buena opción para los guatemaltecos. Muy bien. Sonia, ¿cómo ves el caso? Bueno, pues creo que había preocupación al margen de, creo que, bueno, cuando todos llegan podemos hablar cosas positivas, al margen de lo que va a ser ya una vez que ejerza la presidencia. Creo que lo que ha estado pasando en América Latina con respecto a la falta de respeto a los procesos electorales, echando mano de otro tipo de maneras de presión, como en este caso de que no se constituya el Congreso, de que no se daban las condiciones para que asumiera el poder, creo que pone en riesgo esto que para muchos sigue siendo la democracia, ¿no? Y que a final de cuentas la decisión se tomó en las urnas. La comunidad internacional, como bien señalan, trató de presionar, estaban ahí los mandatarios de varios países de América Latina, en el caso de México, que mandó una representante, y que incluso tuvieron que abandonar antes de que muchos ya no estaban cuando asumió la presidencia finalmente a medianoche. Creo que la situación, además en Centroamérica, por el tema de la violencia, por el tema de los problemas económicos, sumarle una crisis como la que estaba viviendo de gobernabilidad hubiera sido terrible para este país centroamericano. Claro. Diego. Yo creo que es de llamar la atención esto que han llamado el pacto corrupto, ¿no? Cómo las instituciones se ponen de acuerdo para que no llegue el presidente. Pero una vez que es electo, como bien comentó Jaime, es decir, alguien que no estaba entre los favoritos cuando empieza la campaña, logra pasar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta da el campanazo y la sorpresa, ¿no? Lo interesante de las segundas vueltas en los sistemas electorales, y a partir de ahí empieza todo un pacto entre las instituciones del Poder Judicial, la Fiscalía, el presidente saliente, el Ejército, para evitar que llegue, ¿no? Entonces, el tamaño del miedo es muy interesante. Hay que ver si realmente puede lograr la expectativa que ha levantado Arévalo, pero finalmente se impuso a un pacto corrupto que era muy potente en Guatemala, ¿no? Claro, y es que este presidente de corte socialdemócrata hizo un planteamiento central en campaña que era justamente combatir la corrupción. Hay que recordar que en Guatemala se instaló
una agencia única de Naciones Unidas junto con un montón de actores de la sociedad civil guatemalteca e hicieron una especie de experimento institucional muy, muy importante en su momento, que desmanteló redes de corrupción, que permitió que Guatemala mejorara su condición de país en desarrollo, y luego fue borrada del mapa por el anterior presidente y el que acaba de salir. Y justamente Arévalo es alguien que reivindica esa incursión en temas de anticorrupción de Guatemala. Y para mí el hecho de que haya asumido el poder no significa que realmente ya lo vaya a poder ejercer. Me parece que el riesgo latente de un golpe de Estado está muy presente y creo que en buena medida logró asumir la presidencia por la presencia, primero por la presión internacional y ahora por la presencia internacional. Es decir, era muy complicado impedir que tomara protesta estando el rey de España, el presidente Boric de Chile y un montón de mandatarios. Y como siempre, llama la atención que el gobierno mexicano haya mandado un representante muy de bajo nivel, siendo que somos vecinos. Representante De Relaciones Exteriores. a la secretaria, a la canciller. Bueno, quizá por la presencia un poco desdibujada de Bárcena, pero claro. Más bien la ausencia de López Obrador. A ver, creo que como presidente vecino debió haber estado que ahí. no va a ningún lado. Claro, se trata del país vecino, de un país en el que él quiere tener influencia, y me parece que sí es un error no haber estado ahí, pero es algo a lo que López Obrador los tiene muy acostumbrados, a que él no sale más que los chilaquiles o a los tamales de chipilín, ¿no? Así es, es muy provinciano en ese sentido, ha hecho viajes chistosos, pero sí fue a Cuba, por ejemplo, cuando no había necesidad de ir tampoco allá. Tengo entendido que el papá de Arévalo había sido presidente de Sí, es hijo de un expresidente. O sea, es hijo de un expresidente de ese país. Idea tendrá, ¿no? Del poder que vio desde chico. Claro, y justamente su padre es un presidente considerado como de los que abrieron al país, combatieron a las mafias, propiciaron la democratización, y precisamente por eso le tenían tanto miedo. Y porque se hizo planteamientos muy claros en contra de los abusos del ejército. Y le ayudó demás, como ¿no? a que su campaña prendiera un poco esa figura, ¿no? Por supuesto, como heredero, es un poco de los que tiene linaje político en Guatemala. Bien, bueno, pues vamos a este siguiente tuit, también de corte internacional, de Julio Rodríguez, que dice, continúa la destrucción masiva. 23.708 palestinos asesinados en la Franja de Gaza, mientras Estados Unidos y el Reino Unido lanzan ataques aéreos contra objetivos en Yemen, seguro que para ofrecer un horizonte creíble de paz. Blinken Dixit. Y sí, efectivamente, se han dado a conocer ya las cifras agregadas del número de muertos en Palestina y superan los 20.000. Se dice que la mitad es vinculados al terrorismo, pero la otra mitad civiles, entre ellos mujeres y niños. Ciertamente son un montón de casualties civiles, y parece que el conflicto todavía va a durar un tiempo más, Diego. A ver, hoy justamente anuncia Israel una reducción en la intensidad de la ofensiva, así le llamaron, ¿no? Después de 25.000 muertos, 1.200 israelíes y 23.700 o 24.000 en la Franja de Gaza, ¿no? Palestinos. Hay que recordar que quien atacó no fue Palestina, fue Hamás, ¿no? Fue un grupo particular de pues el grupo gobernante en Gaza, ¿no? Pero con una identificación ideológica muy clara. Y la respuesta de Israel es contra todo el pueblo palestino. Es decir, yo esos 12.000 de Hamás lo dudo. Yo creo que son mucho menos las víctimas de Hamás. Y vamos a poner que son 12.000 civiles muertos. Me parece una bestialidad lo que ha pasado en esta guerra y la incapacidad que ha tenido la ONU y los países occidentales para meter algo de cordura en esta guerra. Así es, brutal la incursión israelí en la franja, Sonia. Sí, resulta curioso esto que menciona Diego del anuncio de bajarle a la intensidad, pero no de parar los ataques a Gaza. Se anuncia esta reducción en el norte de la franja, y mientras, según el mismo anuncio, se intensifica la búsqueda del líder de Hamás en el sur, ¿no? Que calculaban, cuando hay muchas versiones de que ya ni siquiera está en territorio palestino.
y que más bien la estrategia que ha seguido Israel es una especie de presión a Hamás para que se entreguen los líderes del grupo, matando civiles, ¿no? Que ha sido terrible la condena en muchos países, más bien de la sociedad civil. Las manifestaciones no han servido de nada porque no ha habido ninguna contundencia, ni siquiera en esos países en donde se han dado estas manifestaciones de respaldo al pueblo palestino y las denuncias de lo que está haciendo pues una masacre todos los días del pueblo palestino. La verdad es que la comunidad internacional, quien podría intervenir, los países que podrían intervenir, pues han preferido guardar silencio, ¿no? Sí, la situación cada vez más crítica, Jaime. Yo destacaría 3 cosas. Una, la inutilidad de los organismos internacionales para parar conflictos bélicos. No es el único, el de Israel con Gaza. Está el de Rusia con Ucrania, que también tiene años y dejó de estar en el foco de las noticias internacionales. Como poco a poco el conflicto de Israel y Gaza también deja de ser prioridad. Ya se desató otro acá en Yemen, ¿no? Con el bombardeo de Estados Unidos e Inglaterra, que no alcanzó como la notoriedad de lo de Israel. Y la tercera, que se confirma como esta historia, esta versión de la autoprovocación a Israel para tener un motivo de no solo atacar a Hamás, sino a toda la población palestina que quieren pues desaparecer del mapa. Ciertamente las teorías del complot y la conspiración han estado muy presentes, pero bueno, vamos a hacer un corte, tenemos que ir a un breve receso y volvemos. Seguimos en Con Todo Respeto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la mañana de este lunes nuevos detalles de la reforma laboral que presentará el próximo 5 de febrero. Con dicha iniciativa, pretende que el salario mínimo siempre crezca por arriba de la inflación y que las y los trabajadores mexicanos se jubilen con una pensión equivalente al último sueldo que tuvieron en activo. Aunque falta conocer el documento, parece que buscará reformar la forma en que se invierte el dinero de los trabajadores en las pensiones. El presidente está en campaña hoy, en la mañana, dijo que no sabía si las reformas iban a ser 10 o quizás hasta 20. De lo que se trata es de inundar de reformas constitucionales en este periodo que van a tener las cámaras, que está por empezar ahora en febrero, y poderse meter a la elección, meter temas a la elección. Sabe perfectamente que no tiene las mayorías para aprobar ninguna reforma constitucional, pero sabe muy bien que esa es la elección que a él le conviene, Sonia. Sí, bueno, le conviene incluso que no se apruebe, ¿no? Porque si él propone reformas a favor de los trabajadores y estas son rechazadas por la oposición, pues qué mejor aporte a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? En pleno proceso. Ha habido, sin duda, en el gobierno de López Obrador reformas laborales muy importantes en el tema, por ejemplo, del periodo vacacional, la que está pendiente con respecto al tema del horario, de las horas laborales. Sindical. Exactamente. Que bueno, la libertad sindical sigue siendo de papel nada más, todavía el control de los sindicatos sigue siendo el mismo, pero bueno, por lo menos ya está en el papel. Y el tema de las pensiones, que es un tema tan delicado, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en el mundo, creo que habrá que llevarlo con mucho cuidado y también esperar que los políticos no lo manoseen tanto, porque de por sí ya el riesgo en el sistema pensionario de nuestro país es bastante evidente y latente. Este planteamiento, yo he escuchado ya a varios expertos, porque afortunadamente hay muchos académicos que han trabajado este tema de los sistemas pensionarios, de que para empezar no sería posible, ¿no? Porque las aportaciones que el trabajador hace son de un porcentaje de su salario y es imposible
no alcanzaría, no habría dinero para pagar una pensión por el completo. Esto solamente pasa en pensiones del estado de Jalisco, ¿no? Que los políticos fuera de ahí, exacto, yo no creo que fuera de ahí. Oye, ellos exista. no nomás ganan lo que percibían, sino el triple. No, pero su último salario. Su último sueldo, porque claro. en todos los sistemas pensionarios hay promedios y hay otras reglas que impiden que se den estos excesos. Hay Acá topes. podrías aportar 50, hay un funcionario que aportó 400 pesos al mes y gana 140,000 mensuales, ¿no? Entonces, creo que habrá que tener mucho cuidado con esto, pero a mí sí me parece que vale la pena revisar qué está pasando con el sistema de pensiones y por qué son tan castigadas las pensiones de los trabajadores. Más allá de que son reformas quiméricas, es decir, donde lo que se está proponiendo el profesor es, miren, lo que pasaría si Morena tuviera mayorías, pero como no las tiene, todo esto que estamos poniendo en la mesa no va a pasar. Claro, todas esas reformas, incluso la judicial, que la va a volver a recuperar, la que va a plantea la elección democrática de jueces, magistrados y ministros, tampoco va a pasar. Muchos en Morena se oponen a que pase, pero como ya lo dijeron, lo que está en juego no es la aprobación de las reformas, sino la narrativa política detrás de esas reformas. Y el presidente ya ganó perdiendo, aunque no pasen sus reformas. Es un empujón enorme al oficialismo, a la campaña no solo de Claudia, sino de todos, porque lo que quiere es acusar a las oposiciones o a la oposición principal de estar en contra de democratizar al judicial, de subir los salarios, de abrir lo que plantea dizque abrir, y entonces es una estrategia muy perversa donde va a contaminar con mucho ruido el debate público, donde sabe que no tiene los votos ni la intención real de que pase, pero que va a ilusionar a muchos ciudadanos, a muchos electores, y ese es un poco el propósito. Incluso reforma electoral, Jaime, reforma el sistema de trenes del país. Así es. El Grupo Reforma le puso que era la reforma, no era ni la A, ni la B, ni la C, sino la reforma E. ¿no? Era como electoral. Todos estos son propuestas de reformas constitucionales que el presidente sabe que más bien son como insumos para fortalecer su narrativa electoral, a las que ha apostado, y como dice Sonia, como lo mencionas David, hay hechos y decisiones que se han beneficiado a los asalariados con menores ingresos, ¿no? Los aumentos al salario mínimo, 20% prácticamente cada año, las inversiones importantes en el sur del país, donde pues no había inversiones, se ha generado, pese a todos los cuestionamientos de las obras, dinamizar la economía de aquella zona, que ha permitido que los niveles de pobreza disminuyan en aquella zona. Entonces, hay una serie de acciones, el tema de las vacaciones para los asalariados, en fin, hay una serie de decisiones que conectan con estas reformas, en particular la de pensiones, pero que el presidente sabe que además de que no pasan, no era su prioridad. Porque si ha sido su prioridad, un tema tan complejo como el de las pensiones, no lo deja al final. No lo deja al final, lo pone desde el principio para tratar de incidir en un tema fundamental y que es un tema en todos los países, ¿no? Por lo frágil que son y cómo están volviéndose insuficientes las bolsas de pensiones. Ojo, eso se le puede revertir al presidente cuando, si gana Claudia Sheinbaum la presidencia, que luego le exijan que proponga estas iniciativas. La que debe de estar preocupada es Sheinbaum. No hay una reforma de pensiones sin una reforma fiscal, no hay manera. No. Y la otra es, a ver, ¿qué es lo que más le conviene? El presidente está pensando en el famoso plan C, que es el carro completo, sin tener mayoría. A Claudia no le conviene que Morena tenga mayoría constitucional. Vienen automático estas cosas y agárrate. No, porque finalmente va a terminar siendo desde el movimiento del presidente, ¿no? O va a seguir obligada a seguir el camino legislativo que le está dictando el presidente. Es una ironía, pero a Claudia le convendría no tener esa mayoría. Por supuesto. Para poder decirle, no puedo pasar estas locuras para poder gobernar ella. Para poder gobernar ella. Para poder negociar ella.
Ahora, también creo que una revisión a las AFORES y al sistema de pensiones, ya dijo que no se va a meter con las AFORES, que van a seguir administrando los fondos, que tal vez haya una AFORE nueva pública, porque ya hay la posibilidad de que... Es la siglo XXI, que es la peor de todas. Exactamente. Que los anti-AMLOs están agarrando ese falso argumento. El presidente con la reforma quiere apoderarse de tus ahorros para la pensión. Que no es verdad, pero lo que sí valdría la pena es a lo mejor una revisión a las minusvalías constantes que hay desde las AFORES a los fondos de los trabajadores. Que eso no requiere una reforma, sino una revisión. Empezó a perder el presidente y empezaron a dar rendimientos. Sí, tal cual. Sí, no lo dudo. Entonces, sí, a ver, yo sí creo que el manejo de los fondos de pensiones en este país le falta muchísimo transparencia, son altísimas las comisiones, ¿no? Como en todo el sistema bancario mexicano, es un sistema que volvieron a romper récord de ganancias en el sistema bancario mexicano por las comisiones que cobran, no por el dinero que prestan, no por los riesgos que toman. Ese es el gran Sí, es terrible tema, ¿no? Que te llega las dos cuentas anuales de tu Afore, la de medio año tienes una cantidad y la de fin de año, en vez de subir, bajan los ahorros. ¿No? Por ese tema de comisiones. De las comisiones. Sí. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Vamos a ver qué pasa. Creo que van a hacer reformas. Por lo menos lo que va a ganar el presidente es la narrativa. Va a estar metido de cabeza durante las elecciones. Y a él lo que le conviene es que se hable lo menos posible de las campañas y más de otras cosas. ¿Por qué? Porque su candidata va arriba, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue, porque esta semana hubo un eventazo, que fue un audio que se filtró del señor Carlos Lomelí, y este es el resbalón de la semana. Bueno, le voy a leer lo que dice, y que me dicen y que les digo. Me dan poder de decisión en todo, o olvídense el financiamiento de las campañas. El audio era paso de lo que decía. Al día siguiente dijo, pues que era inteligencia artificial, Sonia. Claro, a ver, la forma de comportarse como dueño del partido en Jalisco de Carlos Lomelí ha sido prácticamente una regla. La forma en que se está resolviendo a partir de la alianza, o no resolviendo, más bien por la forma en que se ha ido pateando las decisiones al interior de Morena, lo hacen, me parece, estar en un momento de desesperación de poder quedarse sin nada, porque ya se definió la candidatura al gobierno del Estado y a pesar de que él salía arriba en las encuestas, lo bajan con el argumento de que tenía que ser una mujer. Luego, cuando él pensó que esto le iba a permitir negociar otras posiciones, en los acuerdos internos y en las charlas que ha habido, le han precisado que llevan mano los partidos de la alianza, ¿no? En el caso de Futuro, que se estaría quedando con Zapopan, y en el caso del partido Hagamos, que tendría por ahí mano en algún otro de los municipios de la zona metropolitana y que están peleando Guadalajara y Tlajomulco. Entonces, la situación no está fácil para quienes se creen los morenistas tradicionales y que han sido los que han tomado las decisiones. Por ejemplo, Carlos Lomelí ha llevado mano en la conformación de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, ha llevado mano en las definiciones de algunas regidurías en zona metropolitana, y parece que no podrá hacerlo en esta ocasión porque están los otros partidos y porque además hay otras fuerzas en Morena que han ido superándolo ya, ¿no? David, ¿tú cómo lo ves? Sí, la verdad es que Carlos Lomelí se ha convertido en una suerte de factor de, digamos, de control, de chantaje, de lastre para Morena, y en México eso ya lo tienen muy detectado, entonces han tratado de salirse mediante las alianzas, buscando otros liderazgos y tal, y todo este desencuentro terminó obligando a la dirigencia nacional para que en varios estados, incluido Jalisco, tuvieran que posponer
las candidaturas hasta el último día para evitar cualquier ruptura y para evitar que a alguien se le salga el guacal y se inconforme. Es decir, van a dar el anuncio 10 minutos antes de registrar y vámonos. Algo rápido. El cartón es de Jabás. Sí. Y creo que es muy certero en el factor que ha mantenido a Carlos como un gran factor de influencia en MC, como es El financiamiento. El dinero habla. El financiamiento, Morena, ¿no? Sí. porque Carlos es financiador de las primeras campañas de Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, y de muchas otras. Ahí empezó. Así pero es. sigue siendo un factor Y importante los dineros. ya no le iban a dar una segunda candidatura al gobierno del Estado y están tratando de mantener esa Claro. fuente de financiamiento. Lo cierto es que lo que no han podido es unir al partido. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con mucho más. No le cambie, regresamos. Otra historia de megafraudes. Ahora con apuestas deportivas con la empresa Jux Holding. Suman 134 víctimas que han hecho 123 denuncias ante la Fiscalía de Jalisco, con un monto global de 85 millones de pesos. El problema es que comienzan a aparecer víctimas de otros estados que no han visto el pago de sus rendimientos ni la devolución de su capital. La Fiscalía ya hizo visita a las oficinas y después de catearlas, confirmó que la empresa ha desaparecido. Pues es una historia que se repite cada cierto tiempo, una de estas empresas fachada, una empresa ficción, una empresa que ofrece más de lo que podría legalmente ofrecer una empresa financiera, termina por hacer fraude, por robarse el dinero y por dejar a muchos de sus inversionistas y socios tirados. Tan es así que, por ejemplo, salió en medios que también fue víctima de este fraude, nada menos que el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, Ricardo Sánchez Berumen. Hasta ahí ha llegado el fraude de este tipo de empresas piramidales que no regula el gobierno, que nadie revisa y que se salen en muchas ocasiones con la suya, Jaime. Llama mucho la atención cómo en Guadalajara es el enésimo caso de negocios piramidales que truenan. Y me voy a hace 25 años con aquellas cajas de ahorro Hop, ¿se acordarán ustedes? Donde también ahí fueron muchísimos los afectados, había muchísimas sucursales y se prometió en aquel entonces que se iban a formular iniciativas para... Un rescate, ¿te acuerdas? Millonario, le metió al gobierno federal un montón de dinero. Para tratar de acotar Sí. estas cajas de ahorro que luego fueron evolucionando y sofisticándose a estos modelos piramidales que antes de Jux fue asesores jurídicos profesionales que estaban arropados por gente de poder, A ver. que también le entraban, y yo no sé si también funcionan como blanqueadoras, empresas blanqueadoras de dinero proveniente de la corrupción, que El luego crimen organizado. engancha a gentes que ven también el rendimiento fácil para tener pues regresos que no van a tener en el banco. Por eso, a ver, no es comparable con las cajas de ahorro, porque las cajas de ahorro eran instituciones de crédito reguladas por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que fracasaron y entonces, digamos, el encaje o Pero- la protección De legal... hecho, hay cajas que siguen funcionando. Pero hay cajas que siguen funcionando. pero tenían una zanahoria Pero del rendimiento. Del rendimiento alto, que ahí el problema fue que Hacienda se los autorizó. Es el problema. Acá es otro caso completamente distinto y yo no creo que podamos hablar de víctimas, porque es gente que fue a meter su dinero a un lugar que no tiene protección, no es una institución bancaria, que ofrece rendimientos mucho más arriba de un negocio normal y en este caso se dedicaba al juego, ¿no? Eran Entonces, a ver, algoritmos de apuestas. exactamente, no puedes pensar que alguien puede llamarse engaño cuando está metiendo su dinero ahí, ¿no? Más bien yo creo que mucho tiene que ver con lavado de dinero que... O esconder dinero para evadir impuestos, Por eso, es ¿no? lavado También. pues, de políticos, lavado de Del de jugadores, de fútbol, o de lo que sea. O De incluso crimen delincuencia organizada. De donde venga. Pero entonces, mi pregunta es si hay víctimas aquí. O hay gente Es que un buen- corrió riesgos más allá. Cómplices fraudeados. Claro, porque la fiscalía, ¿qué les va a decir?
Pues tú firmaste un contrato, el señor se fue, perdió dinero. Sí, a ver, Negocio, Y no capaz está que el regulado por, a ver, contrato a lo que tiene voy, hasta no las está cláusulas regulado de por riesgos Hacienda. A ver, bien establecidas. Fueron 7 años, como de AJP 10 años, que salían para pagar a los inversionistas por el dinero fresco que entraba. Por el sistema Ponzi. El sistema Ponzi famoso, fraudulento. Aquí duró 7 años. Con lo que entraba por el algoritmo de apuestas, Carlos Lazo, que es el CEO o el propietario de la empresa, les decía, a ver, con este dinero yo voy a comprar casas, voy a comprar equipos de básquet, equipos de béisbol. Fue un postor importante en la crisis de charros tras la muerte de Jorge Aristóteles Sandoval. Quería comprar charros. Pero ¿quién Entonces, dice que es cosa un negocio? tenía una tequilera, una marca de tequila que se anunciaba en los estadios de Estados Unidos. Entonces, es un esquema de que con ese dinero fresco invierten en empresas existentes, pero la base es muy poco sólida. Claro, pero hay otro factor que es determinante, Jaime, que es quienes invierten y que generan confianza Esa es la gran- Claro, se en vuelven otras promotores personas. de la misma. Exactamente. Que en el caso, por ejemplo, de La AJP, quien estaba metidísima ahí, Elizabeth Castro, que Traía futbolistas de la funcionarios farándula, públicos, políticos. aparecía en videos con el alcalde y ahora candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, con el gobernador Enrique Claro. Alfaro y su esposa, Cuando con el que era director de la Exactamente. América, el Piojo. el Piojo Herrera, El Piojo Herrera. y también Director con técnico. Rubén Omar El Romano, director que técnico. perdió un montón de dinero. Es decir, utilizan a personajes que tienen solidez económica y que tienen fama, sí. para Crear convencer confianza. exactamente. Para crear Y en el confianza. caso de este reciente, bueno, pues está el caso o sea, qué mejor seguridad que esté ahí el coordinador estratégico que... Sí. Claro, Vaya son sorpresa. malas Sí. decisiones de inversión. Yo coincido con Diego Yo en que creo no que son... buscas esconder dinero, más Sí, que invertir. más que víctimas como los de la Caja Popular, son de alguna manera evasores o, digamos, inversores que no de dudosa reputación, pero el hecho de que alguien se vaya así de esa manera con el dinero, que desaparezca oficinas, sí es fraude y sí hay que perseguirlo. Ah, el no, tema por es que supuesto están que el gobierno tiene absolutamente que desreguladas ver, estas empresas. Porque, ¿no? a ver, es un negocio entre particulares donde se presume administración fraudulenta por parte de algunos O sea, es de los un socios inversionistas. delito que tiene que Es resolverse totalmente civil. en derecho civil. Es civil, totalmente civil. Y tiene que ver con, es un tema entre particulares. Que luego pudiera convertirse de alguna manera en En un penal. delito. Claro, Sí. porque Sí, alguien fraude. se fuga, porque hay un fraude genérico, etcétera. Pero sí, efectivamente. Y no sé si en otros estados ocurran tantos casos como en Jalisco. Bueno, este tiene clientes en, En varios lados, estados. pero en la Ciudad de La verdad México... que no sabemos, pero debe haber. Pero debe haber, ¿verdad? Parecido. Siempre hay como estos conocidos. Es que se maneja Sí. mucho por estas redes de contactos Hombre, y de... Ahora, gente- las Si las- tenemos la sospecha, ¿se lavan más dinero en Guadalajara que en otras partes del país? Sí. ¿No? También hay que Claro. ver el boom inmobiliario, ¿no? Exactamente. También Entonces, no se explicaría puede de otra manera. tener que ver con eso. Pero yo creo que este tipo de empresas y de fraudes y de bribones hay en todos lados. Ahora, el motor puede ser quien busque ocultar dinero o darle vuelta Claro. para una especie de lavado. Pero luego, como es piramidal, los que entran luego son promotores de esa empresa para que gente de buena fe le entre al tema. Claro, Porque los llegan y en una reunión te dicen, oye, me ha ido súper bien, tengo 7 años que ha estado súper bien, éntrale, mira, de verdad, le puedes meter... Sí, claro, porque no se anuncian en... Nada. no, o sea, Te eso pagan va más de... porque no se gastan en Exacto. anuncios, Van de boca en boca. Entonces, en cantidades mínimas, pero también hay quienes son fraudeados y que le metieron su poquita lana de buena fe. Sí, no. Sí lo hay Claro. Sí, también. pero la buena fe no quita o sea, que es un error tuyo, Sí. no del Estado. O sea, Sí, el Estado totalmente. lo que tiene que responder es decir, hay que investigar si hubo fraude, como en cualquier delito. Tiene que Claro. investigar los delitos cometidos. No tiene que salir a respaldar los ahorradores. Bueno, si es No, como en no. cualquier delito no va a haber investigación. Sí. Entonces,
O sea, Eso sí, desgraciadamente se va a quedar que haya impune. alguien importante ahí metido. Exactamente. Sí, Actúas de inmediato y aseguras y cateas. Y se acumulan. Suena, creo que en tu medio, en NTR, ya contabilizaron los afectados y en cuánto dinero va. Y es impresionante. No, es una locura. Van más de 1,700 afectados entre los megafraudes de los últimos 3 años. Sí. En fin, pues es un caso delicado, lo vamos a seguir discutiendo. Y bueno, vamos a la siguiente sección que tiene que ver con póngale el nombre a un suceso que acaba de pasar hace algunas pocas horas. Veamos. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está, es el pedazo de la vía del tren México-Toluca que se cayó hace unas horas esta mañana. Y bueno, ¿qué nombre le pondrían a este caso? Otra vez me lleva el tren. Me lleva el tren. Desplomados. Desplomados. Plop. Plop. Se cae a pedazos el país. Y sí, aquí está esta imagen. Y bueno, pues con esto cerramos este bloque. Vamos a tener que ir a corte y volvemos Con Todo Respeto. No le cambie. Continuamos. Antes de concluir las precampañas, el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, reveló un acuerdo de repartición de carteras en la pasada elección de Coahuila, lo que fue utilizado por la oposición oficialista para criticar la manera en que se dan estos acuerdos cupulares. Ricardo se queda y toma camino. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, confirmó que terminará su periodo al frente de la institución para resolver 3 temas pendientes: el fondo de pensiones, el presupuesto constitucional y la creación de los centros universitarios de Tlaquepaque y Guadalajara. Mientras eso ocurre, los cambios en el Centro Cultural Universitario señalan que poco a poco irá asumiendo nuevas encomiendas después de su rectorado, que termina en poco más de un año. Y bueno, ahí están estos 2 temas. El primero, pues esta especie de pornografía política que vimos con el acuerdo que saca Marco Cortés, que lo avienta diciendo, miren, ahí está, para que vean cómo es. Incumplidos Bola de deshonestos. incumplidos. Habíamos acordado hasta las notarías y las tesorerías de los municipios. No, Así es, nos íbamos a repartir el botín de lo robado y lo cumplieron. Es que es genial esto que dice Jaime. Bola de deshonestos. No, me incumplidos. cumplieron el acuerdo. O sea, los acusa de ladrones por no haberle cumplido el robo en despoblado. ¿Cómo se llamaba aquel libro de italiano? Pero fíjense, realmente lo de Coahuila revela lo que ocurre cotidianamente. La real política. Con todos los temas de designaciones y de asignaciones y demás. Es como la síntesis de lo que ocurre a veces en varios años, en varias rondas, en varios procesos, pero que ahí se pusieron de acuerdo en una sentada en todo. Tesorerías, notarías, secretarías, comisarías, todo. El problema es la Era un gran pornografía, acuerdo. es mostrarlo Claro. tan burdamente. Y por escrito, Pero además. imagínense que eso se hubiera cumplido, que se hubieran respetado los acuerdos de repartirse el botín, no nos habríamos enterado. O se habría rumorado, como se dice hoy, que están ya repartidos estas y aquellas Como sean magistraturas, ¿no? No, pero yo se confío en el sistema anticorrupción, tú no sabes. Sí, claro. Oye, pero lo que estuvo también muy... Digo, a mí me llamó mucho la atención la coincidencia de cómo, aprovechando esa pornografía política de la que hablas, aquí luego lo dijeron, vean, en Jalisco no hay eso. No. Aquí las notarías se compiten de una manera muy abierta, ¿no? Cuando está a punto de volver a salir el tema de este concurso donde le rompieron el examen a un aspirante.
No, bueno, a ver, pero ese aspirante es una... Y luego le vuelven a hacer el examen y dicen, no, pues, pero era el mismo. Yo lo que me aprendí fue las respuestas del otro examen. No, bueno, creo que eso es lo que determina una Creo que no se magistratura. podría juzgar en este momento el tema notarial a partir de ese caso. Yo creo que ha mejorado en buena medida, pero no quiere decir que no haya todavía enjuagues y ese tipo de cuestiones. E incluso venta. Venta, por supuesto, pero ahí, digamos, en Coahuila lo que vimos fueron casos de un montón de ¿Ustedes no instituciones. creen que la alianza Hagamos Futuro, Morena, Verde, hay este tipo de acuerdos? Debe de haber unos acuerdos Seguro. ahí. Acuerdazos debe haber, Seguro. claro. Solo no hay acuerdo con MC porque ellos se quedan con todo. Sí. Lástima que no hay ningún exhibicionista como Marco Cortés. No tarda. Pero bueno, a ver, en el otro tema, rápidamente, Ricardo Villanueva no va a ser candidato, dice. Eso en realidad, bueno, para la Universidad de Guadalajara, pues le da mucha estabilidad. Pero ¿qué pasa con la candidatura de esta alianza o de este grupo de partidos para Guadalajara? No lo sé. Yo creo que Hagamos está tratando de que se le adjudique esa... ¿Que le cumplan el acuerdo? Exactamente. No sé si haya un acuerdo tal cual, pero por supuesto que va a querer alcaldías en zona metropolitana de Guadalajara. Ya hay una repartida, que es la de Zapopan, ¿no? Que se la queda a futuro con Pedro Kumamoto, pero por supuesto que Hagamos va a tratar de que le quede alguna de la zona metropolitana. Se habla de que está pidiendo Guadalajara y Tlajomulco y de si no, Zúñiga. va a Tlajomulco. No, las dos, que está pidiendo las dos. Tlajomulco para Enrique Velázquez. Le aprendieron bien a Raúl Padilla, ¿verdad? Hagamos no le van a dar. Estaría tan orgulloso, licenciado. No le van de a sus dar. pupilos. Hagamos no le van a dar jamás Guadalajara y Tlajomulco. Es Jamás. una bota. Y a ver, Pero a ver, yo también es creo. lo que está pidiendo. Sí, a ver, yo creo que Morena le tenía a Hagamos Guadalajara siempre y cuando y solo si fuera Ricardo. el rector. Si ya no es el rector, No vale lo mismo, además de yo no sé en qué ánimo va a quedar la relación de Sheinbaum con Ricardo por no haberle aceptado la invitación insistente a ser el candidato. No, eso se procesó desde que sí, no desde quiso antes. ser candidato a gobernador. Se expusieron las razones, que es el momento que está viviendo la universidad. Incluso hubo la oferta de Claudia Sheinbaum en estos acuerdos de blindar a la universidad. Ah, bueno, pues Y yo creo que sería una superconquista asunto- política esa. ¿Y tres notarías y dos tesorerías? No, el asunto es el Y el momento 5% del presupuesto. el momento que vive la universidad. Adelantar un No, cambio pues, de rector vaya, no habría condiciones. Vaya don de convencimiento del rector. Felicidades. Yo lo que veo es que efectivamente está muy incierta la candidatura de Guadalajara, justamente porque es muy competitiva. Si hay una candidatura que puede ganar Morena a nivel local, es precisamente Guadalajara. Y además Guadalajara no solo representa el 24, sino la reelección del 27 de cara al 30. Entonces lo que ahí está en juego Claro. es más de lo que Sí. pensaría, esperaría Morena. Y por eso yo creo que no le van a dar tan fácilmente a Hagamos la candidatura, pero tampoco Hagamos se va a resignar tan fácilmente y por eso la van a pelear, van a entrar a la encuesta. Y si es mujer, está entre Mariana Fernández y Mara Robles. Hay nuevos actores en esta alianza que son los del PRI de Aristóteles, que son Claro, los que ya aristogatos. tomaron el control, Sí. que ya tomaron el control de la campaña. Sí, De Claudia Delgadillo. Pero Guadalajara me parece que sí, yo sí creo que también es la joya de la corona. Yo sí creo que Claudia Sheinbaum no tiene confianza en los grupos de Morena local, ni en Lomelí, ni en Chema, ni... Bueno, ya se murió el grupo de Toño Por Pérez. eso tiene posibilidades Mara Robles. Pero Mara, Y Mariana Mara Fernández. fue compañera de gabinete. de Claudia. O sea, sí De se puede. gabinete. ¿Pero tú no y crees Mariana que Mara Fer- quiere ser rectora? Bueno, no se puede todo. Una u otra. Yo creo que debe preferir la rectoría. No, buscar yo la creo que con rectoría. las ¿Quién posibilidades sabe? de triunfo de la alcaldía no está tan Guadalajara. fácil. Hombre, Son es dos, otro carril. Es Yo otro carril. Son no dos creo. alternativas Va, prometedoras. a ver, otro tema Yo que creo no que es hemos el tocado. momento para que Mara sea rectora. El candidato Fosfo, Ya la destapó Sonia. El martes pasado, el miércoles pasado, Provocó todo un provocó torbellino, un ¿no? torbellino. Provocó. pero va en caída de las encuestas, ¿no? El señor no levanta, o sea, tiene menos likes que un tuit de David, pues, así lo ponemos. Pues ustedes han escrito del destape de Maines y muchos otros Yo no he analistas. perdido el tiempo. Pues sí, la verdad es que fue desastroso. A mí, en realidad, la candidatura de Maines no me parece tan mala.
Yo más hablé bien me hoy con parece él, lo entrevisté. desconocida. Creo que Es un tipo articulado, es un creo tipo que es un formado, cuate que puede, pero le puede el ir menos destape mal fue- de lo que la gente cree. No, pero el problema es que tú puedes ser candidato con ese nivel de conocimiento. ¿No? O sea, Y, bueno, no tiene lo cual no le quita consenso lo ni buen al político. interior Yo del creo que es un partido. político muy articulado y muy inteligente, pero con ese nivel de conocimiento en ese partido no va a llegar muy No, lejos. pero además con el nivel de consenso que tiene el partido. O sea, no puedes ser un candidato sin popularidad y entrar por la fuerza, por la puerta de atrás y en contra. Yo creo que va a ganar de- en Nuevo León. A ver, ¿Quién sabe? digo, llama la atención también cómo el gobernador desde Jalisco se mete otra vez a un tema de un partido del que se dijo jubilado, ¿no? Fue el mayor crítico de la banalidad, De la banalidad. de el destape entre Cartas Blancas, que es la cerveza que rifa allá en Nuevo León. Hubiera sido con Y estrellitos, los el gobernador hubiera cacahuates. sentido identificado. Con Como le tortas pusieron, ahogadas. como le puso Cucho, ¿no? Con su whisky y su pizza. Exacto. Ese con whisky pizza, eso no es banal, es, Claro es que whisky. ¿no? Sí. Bueno, lo que yo hoy hablé con Maynes en una entrevista en radio y le decía, oye, es que te critican mucho que te conectaste a la banalidad fosfo. Fuiste al destape de ahí entre botanas y luego recibiste la caja fosforescente, los tenis, la camisa. Y dice, bueno, esa es una parte, pero a lo largo de la campaña El ya banquito veremos. era muy profundo, ¿no? ¿Mande? El banquito era de gran profundidad. El ¿no? banquito. Sí, Exacto, Sí, todo. no. Pero además, Samuel sacando de su closet los camisetas y entre esa. Sí, creo que, por cierto, el ya- mensaje que mandó es: soy el sustituto de Samuel. Y eso me parece que es un pésimo arranque. Pésimo mensaje. Además, Diego, ya las autoridades electorales sancionaron y pidieron, dictaron medidas cautelares Y y tienen que pidieron bajar retirar- un montón de spots y de videos, porque toda esta campaña en torno a baja la mala política, la vieja política a Samuel, Al y nuevo. Samuel hereda a Maynes, y Maynes es hijo de Mariana, todo le salió mal porque es ilegal. Claro. Están implicando a funcionarios. Bueno, a un funcionario que es el gobernador de Nuevo León. Pero esto que dices me parece todavía mucho más grave, porque es alguien Pero como que, para como los un estra- sustituto, a ver, alguien para- que viene sí. a suplir. Sí, No es un pero- titular, No, no no. es la primera opción, es Para la los- segunda es el opción. candidato. Para los es lo que nos estrategas de UCEN, ante el nulo conocimiento que tiene Maynes, es mejor que se hable mal Claro. y que leve un poco. En eso ha basado su estrategia esa empresa, siempre. No, incluso en esa frivolidad tiktokera, yo sé que hay un dilema, una buena discusión al interior de Movimiento Ciudadano entre quienes dicen deberías de recuperar la agenda socialdemócrata de Tagle, de Mercado, de Chertoriski, de ellos, y otros dicen, no, tienes que darle por la parte frívola, fosforiloca, los tenis y las tonterías. La onda Samuel. Porque primero tienes que darte a conocer suficiente Sí. y después plantear propuestas y no Ahora, al revés. sí, no, terrible. lo que hay- terrible. Esa es no la vieja política, pero sí lo la que le frívola. hereda Mariana El dilema son una de bola de Maynes. adolescentes de 15 años. Que esos no votan. Que no votan. No, hay unos de 20 que también siguen a Mariana y Sí, que que pero, tampoco votan, ¿eh? pues tampoco les importa. O sea, ¿verdad? O piensan que poniéndole like en el Facebook ya votaron. Sí. O sea, que tienen que participar políticamente, decir like. Es una apuesta arriesgada, pero esos estrategas que cobran muchísimo junto con los de acá, como tú lo has sacado, Sonia, pues lo que le ofrecen son likes Para- y popularidad que eventualmente se puede traducir Creo en que votos. esto es tema para otro programa, pero dejo el balón botando sobre la mesa. Uno de los estrategas fundamentales de Claudia y el estratega de la candidatura de Maynes, los dos Nacieron con en la grupos que se misma Guadalajara, cuna. haciendo la campaña de Mara Robles a Con la FEU. Ricardo Villanueva. Sí. ¿Eh? A la Entonces, bueno, FEU, a la FEU. De ahí nacieron esos grupos de comunicación Sí, ya- de los cuales tan mal estamos hablando. Ya lo publicamos, todo el nacimiento de esas empresas en el trabajo anterior de NTR sobre cuánta Sí. lana se le Está reparte a bien, pero estas aquí empresas. tráetelo aquí Por aquí al supuesto. programa porque es un Vamos buen a tema. decirle Aquí lo al contamos. productor Bueno. que ponga el tema Vamos, para la siguiente. vamos a ver cómo quedó la votación de la semana pasada de La Neta No. Hay una ganadora indiscutible. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Lenia Batres, la nueva magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su falta de experiencia. ¡Enhorabuena!
Sí, a ver, bueno, aquí David ya está reivindicando. Yo la propuse, pues era la obvia, carnal. Bueno, pero tú propusiste quién sabe quién Yo- que no yo obtuvo ningún propuse voto. a Peor que Ernestina Mayra Godoy. le fue a tu candidato. Y a Ernestina no le fue muy bien. Pero bueno, para esta semana, Sonia, Yo voy a poner al coordinador estratégico de seguridad, que no se cuida ni él solo. por el tema de sus inversiones. Exactamente. Me lo gano, Sonia. Bueno, pero bueno. bueno. Yo voy a proponer a Jorge Álvarez Maínez precisamente por esa pésima salida. Pues yo voy a poner a responsable de la recolección de basura en Guadalajara, porque sigue siendo un No hay desastre. responsable, está claro. Bueno, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llame? No se vale proponer una si- vacante. o si le ¿No toca al fue la alcalde, CAPSA? si le toca al alcalde, pues al alcalde. Al alcalde interino. Alcalde, Es ¿sí? Francisco Ramírez. Sí, pero no Acuña. Exacto. No, yo voy a proponer a Ulises, la semana pasada propuse a Ernestina Godoy, ahora Ulises, el sustituto, el fiscal abogado sustituto, express. abogado express, que sacó un título en 24 horas Increíble. en una escuela patito. Ya quisiera que se cualquier llama universidad titular con esa pero velocidad. ¿sabes quién es el rector de esa Yo sí lo universidad? envidio. El que fue chofer de Martí Batres. Ahora tiene una universidad y expide títulos. Qué barbaridad. Créame, es un buen candidato, vote por él. Wow. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a quienes acompañaron desde su casa. Gracias a todos los que hicieron posible el programa. Sonia, David, Jaime. Buenas Buenas noches, buenas noches. semanas. Vámonos.